Buenos días, hoy vamos a hablar de bases de datos. Para hablar de bases de datos, primero necesitamos hablar de dato e información. Necesitamos saber bien las diferencias entre cada uno. Un dato es una representación simbólica de alguna situación o conocimiento, sin ningún sentido semántico, describiendo situaciones y hechos sin transmitir algún mensaje. Puede ser un número, una letra, una palabra o un hecho. Por el contrario, la información son los datos que, adecuadamente procesados, pueden proveer un mensaje que contribuye a la toma de decisiones. Una base de datos sería un conjunto de datos ordenados sistemáticamente y que hablan de un mismo contexto. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo, por ejemplo Excel? Ambos almacenan datos. Un Excel bien trabajado también podría almacenar datos de un mismo contexto, pero una hoja de cálculos puede quedarse corta en la cantidad de datos que se pueden almacenar, así también en la forma en la que se acceden, almacenan y manipulan los datos. Si bien hablar de hojas de cálculo nos va a ayudar a entender los conceptos de tablas, una hoja de cálculo vendría a ser como un carro de juguete y una base de datos vendría a ser todos los carros que produjo Tesla el año pasado. Hay programas denominados sistemas gestores de bases de datos, o en inglés DBMS, Database Management Systems, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Por un lado podemos tener los datos y aparte una base de datos se miraría de esta forma, en donde tenemos al usuario, el Database Management System, los métodos de acceso y luego los datos. Hablemos de qué es SQL. Es un lenguaje de programación utilizado en casi todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular y definir datos. Existen varios sistemas que trabajan con este lenguaje, entre ellos Microsoft SQL, Oracle y MySQL. Hablemos ahora de las tablas. Las tablas son objetos de las bases de datos que ordenan los datos en filas y columnas, similar a una hoja de cálculos. Cada fila representa a un conjunto de datos de un mismo registro. Cada columna representa un campo de ese registro. Por ejemplo, si almacenáramos los nombres, apellidos y edad de un grupo de alumnos de un grado, los almacenaríamos de la siguiente forma. Los datos del primer alumno los almacenaríamos. Si suponemos que en la primera columna vamos a almacenar el nombre, entonces en la celda A1 iría el nombre de ese primer alumno. En la celda B1 iría su apellido y en la celda C1 iría su edad. Ese conjunto de datos serían el primer registro. Para el siguiente alumno, entonces cambiamos a la fila 2 y almacenaríamos el nombre en la primera columna, el apellido en la siguiente y así la edad en el tercer campo. Así iríamos almacenando todos los alumnos del grado y así nosotros llegaríamos a tener nuestro conjunto de datos de esos alumnos. Con una base de datos podríamos hacerlo de la misma manera, pero tendríamos más herramientas. Podríamos decirle a la base de datos que nos proporcione a todos los alumnos que se encuentran entre 18 y 20 años, que se llamen José y cuya apellido empiece con la letra R, por ejemplo. De igual manera, podríamos relacionarlo con otras tablas y poder sacar otro tipo de información. Por ejemplo, queremos ver todas las notas de la materia de informática de los alumnos cuya edad se encuentra entre ese rango que habíamos establecido y esa información de nombre y apellidos, y también podríamos agregar algún otro tipo de exclusión, por ejemplo, que hayan aprobado con una nota entre 60 y 80 puntos y que el año pasado hayan tenido una nota de 70 y 75 de promedio, por ejemplo.